Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, este día miércoles. Y vamos a continuar con nuestra serie, ya que estamos pasando tanto tiempo en nuestras casas. Vamos a seguir hablando de la casa, un lugar de Dios y para Dios. Es la serie que estamos mirando. Hay muchas enseñanzas que hemos dado y que seguiremos dando de cómo vivir para Dios y servir a Dios en la iglesia y cómo amar a los hermanos. Pero yo entiendo que también tenemos que poner mucha atención a todo lo que tiene que ver con nuestra vida en casa. Hoy vamos a mirar el tema, cuida tu conducta en tu casa. Cuida tu conducta en tu casa. Hay un versículo en las Escrituras o un salmo en las Escrituras que es el Salmo 101. Así que abran sus Biblias para que lo lean junto conmigo. Salmo 101 de los versículos 1 al 7. Dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. Y oiga lo que dice la Biblia. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y el versículo final, no de este salmo, pero el versículo que queremos mirar dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Como le dije, el título de la enseñanza de esta hora es: cuida tu conducta en tu casa. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en esta hora estamos muy agradecidos, Señor, que aunque estamos en nuestros hogares y no en el templo, tu palabra corre, Señor. Recordamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que pocas veces predicaba en el templo y mucho en las casas. Así lo miramos en los evangelios, siempre Cristo enseñando en las casas. Y rogamos, Señor, que este tiempo especial que tú nos quieres enseñar en la casa, nos ayude a nosotros a saber cómo debemos conducirnos en la casa, cómo debemos actuar y vivir dentro de nuestras casas. Que tu Espíritu nos ayude y traiga una verdad personal para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí encontramos en la palabra de Dios un texto, ¿verdad? Una declaración del salmista en el versículo número 2, cuando él dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, en medio de mi casa. El salmista está hablando de que él es consciente de que tenemos que andar, vivir en nuestras casas, tener una conducta que honre y glorifique a Dios, pero que cumpla con el propósito con el cual Dios quiere y nos ha puesto a nosotros en la casa para que nosotros podamos ser representantes de Dios. Carlos Spurgeon dice que cuando el hogar se conduce bajo la palabra de Dios, le pediríamos a los ángeles que habiten con nosotros y ellos no se encontrarían fuera de su hábitat. Así dice él. Si nosotros nos conducimos con la palabra de Dios y conducimos también nuestra vida bajo los principios de Dios, y eso reflejamos en nuestra conducta, va a ser un lugar donde los ángeles, como dice esta cita, no se encontrarán fuera de su hábitat. Y sobre todo porque hoy en día el ser humano piensa una cosa, dice una cosa, pero hace otra. Oiga lo que dice este autor en una declaración que resumen cuál es la conducta de muchas personas y que no debe ser de un cristiano.
Este autor dice lo siguiente: el humano es el único ser en este planeta que tiene la capacidad de pensar una cosa, decir otra y hacer lo contrario. Repito, el ser humano es el único ser en el planeta que tiene la capacidad de pensar una cosa, decir otra y hacer lo contrario. Claro, mis amados hermanos, que está hablando de el ser humano fuera del control de Dios, el ser humano que no ha puesto su confianza en el Señor, que no ha sido transformado por el Señor, que no ha sido cambiado por el Señor. Pero nosotros los cristianos, que hemos sido cambiados y transformados por el Señor y que tenemos el Espíritu Santo, debemos nosotros pensar como piensa el Señor, hablar como habla el Señor y hacer lo que dice el Señor en su palabra, y el mejor lugar para hacerlo no es el templo, es en la casa. Otro autor decía que un hipócrita es una persona que es cristiano en todas partes menos en su casa. Amados hermanos, nuestra conducta en nuestra casa es lo que Dios quiere que le pongamos mucho énfasis, por el poder que tiene o para edificar o para destruir. La palabra conducir o conducta en el idioma griego tiene un sentido muy práctico y muy amplio. Es la palabra, dentro de varias que se utilizan, es la palabra anastrefo. Y significa lo siguiente: moverse de un lugar a otro, ir de un lugar a otro. Hablando de la conducta, ¿verdad? Moverse. Comportarse, y mire lo importante que dice, indica con ello la manera de vivir de uno y su carácter. Así que la conducta no es el resultado de lo que yo sé que tengo que hacer. La mejor conducta es el resultado de lo que Dios, la obra que Dios hace en nuestro corazón, y cómo nuestro corazón y el Espíritu Santo cambian nuestro carácter, y por eso es que podemos tener una muy buena conducta. De manera, hermanos, que nuestra forma de conducirnos y de manera muy puntual a nosotros como padres, como esposos, ha de traer o sanidad a nuestra familia o ha de traer perjuicio espiritual, mental, emocional y relacional a nuestra familia. De manera como usted y yo nos conduzcamos, de eso va a depender la salud o el perjuicio que va a recibir nuestra familia de parte de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, por eso el salmista en este salmo, que es identificado como uno de los salmos de David, dice: yo andaré en integridad. Y la palabra íntegro significa que cada área de su ser ha sido enseñada, ha sido transformada, ha sido guiada, ha sido influenciada por la palabra de Dios, y la integridad es la mejor manera de nosotros producir buenas conductas. Recuerda ese versículo del libro de Josué que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, note cómo es lo que necesita una persona para que pueda servir a Dios en su casa y con su casa. No es lo que dice el versículo 15, que usted tiene que prestar atención para lograr que usted y su casa sirvan a Dios. Si usted quiere que usted y su casa sirvan a Dios, tiene que prestar atención al versículo 14. Él dice: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Así lo menciona él. Tiene que ser bajo el temor de Dios que nosotros podamos, dice la palabra de Dios, servir en integridad y en verdad, dice Josué 24, número 14. De manera que hoy miraremos 5 aspectos en lo que Dios nos manda en su palabra, cómo debemos nosotros conducirnos en nuestra casa. Número 1, en tu conducta, cuida tus palabras en casa. Cuida tus palabras en casa. Oiga lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
mas la lengua de los sabios es medicina. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos que cuidar es saber qué es lo que sale de nuestra boca. Ya conocemos ese versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La diferencia entre la psicología y las enseñanzas bíblicas es que muchas veces la psicología busca un cambio de conducta. No es mala la meta, pero es un cambio de conducta que no es como lo busca Dios. Dios busca un cambio de conducta, pero es cambiando y transformando nuestro corazón, sacando todo lo malo que hay en nuestro corazón, poniendo esas cualidades divinas en nuestros corazones, y eso es lo que va a producir que lo que sale de nuestra boca pueda ayudar a personas. Por eso aquí en el libro de Proverbios 12:18 dice: tus palabras o van a servir de espadas para herir, o tus palabras van a servir como medicina, van a ser curadoras o sanadoras. Ten mucho cuidado, mamá, papá, cuando estás molesto con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, contra los hermanos de la iglesia, contra quien sea. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos, porque según este versículo, nuestras palabras tienen el poder para herir o tienen el poder para sanar. El libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría práctica de la vida cristiana, tiene mucho énfasis. Mire, las palabras que más se mencionan en el libro de Proverbios es la palabra boca, la palabra labios, la palabra lengua. Esas palabras se mencionan mucho y se utiliza mucho el término palabra, porque eso es lo que más refleja una persona bajo el control de Dios, y una persona que edifica, una persona que sana, una persona que ayuda. Y ese ejemplo lo encontramos de forma perfecta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que tener ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice la Biblia de cuál era la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Su conducta que Él tuvo mientras estuvo aquí en la tierra es que Él dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No, dice la palabra de Dios, contenderá y no voceará. Óigame, en los hogares cristianos, hasta el vecino más lejano puede oír cuando mamá está molesta o cuando papá está molesto. ¿Y qué más afectar a nuestros hijos? Por eso que en el libro de Proverbios habla tanto acerca de la boca. Pudiéramos pasar la noche entera hablando acerca de esto. Palabras que hieren. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 13, el Señor dice: estas palabras que tú hablas en tu casa no son solamente palabras que pueden ofenderme a mí, ofender a tus hijos, ofender a tu marido, o a tu esposa, o a tu papá, o a los hermanos de la iglesia. También a mí. Porque todo lo que decimos a los hombres, estamos diciéndolo delante de Dios. Y dice Malaquías, el capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dios mismo se queja de el hablar que tenía la nación de Israel en aquellos tiempos. Y hoy en día no se habla, solamente se habla de violencia física. Pero déjeme decirle, muchas veces lo que yo he encontrado es que los cristianos, pocas veces he oído casos de violencia física. Yo creo que un verdadero cristiano bajo el control del Espíritu nunca puede usar violencia física, ni contra su esposa, ni su esposo, ni tampoco contra sus hijos. Usted puede disciplinar a sus hijos, pero nunca usar violencia física contra sus hijos. Yo creo que cuando un padre usa, o una madre usa violencia física contra sus hijos, es porque no ha sabido educar y formar a sus hijos correctamente. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios
no solamente nos habla acerca de violencia física, que se habla mucho hoy en día. También la palabra de Dios nos dice que lo que yo veo que los cristianos y los seres humanos son expertos es en violencia verbal. Usted lo ve en las calles, usted lo ve en los juegos de pelota, de béisbol, usted lo puede encontrar en el barrio, usted puede encontrarlo en las noticias, usted puede encontrar que hoy en día hay muchos comentaristas en la radio que para hacerse famoso y popular y utilizar el lenguaje del pueblo, utilizan malas palabras, utilizan palabras y frases violentas. Hoy en día se está generalizando esto, hirientes. Y esas son gente muy populares. Y cuando alguien oye ese tipo de personas, es porque de una manera u otra entiende que ese es el hablar correcto, pero no lo es. En casa tenemos que cuidar nuestras palabras. La Biblia menciona de una mujer, la esposa de David, Mical, que cuando David llegó, dice la Escritura que le habló de una manera tan fea le habló a David, tan fea, tan irrespetuosa, que dice la palabra de Dios, que Dios le impidió tener hijos, la castigó. Y yo sé que Dios hace muchos castigos que uno nunca sabe que son castigos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de, como dice el libro de Malaquías 3:13, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Porque cuando nosotros hablamos mal a otros, lo estamos haciendo contra Dios, que ya nos ha mandado no hacerlo. Así que en primer lugar, en tu conducta, cuida tus palabras en casa. En segundo lugar, en tu conducta, cuida tus reacciones en casa. Nota lo que dice este pasaje tan interesante de la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo número 29. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora, ¿qué es una reacción? La forma en que nosotros nos mostramos al otro o hablamos con otro o nos acercamos al otro cuando el otro hace algo bueno o algo malo. Hay reacciones malas cuando el otro hace algo bueno y hay reacciones malas cuando el otro hace o dice algo malo. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. En la Biblia se nos habla en el libro de Proverbios que tengamos mucho cuidado con airarnos. La palabra de Dios también lo dice. Oiga bien, cuando una persona reacciona con ira, tiene que pensar en tres cosas. Número uno, el Señor dice en Efesios 4, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Ahora, cuando una persona se aira, es fácil que el maligno entre y le ponga otras expresiones o acciones dañinas. Pero también dice la palabra de Dios allá en el libro de Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado, mucho cuidado, porque cuando tú reaccionas airado y enojado, estás diciéndole a Dios, yo voy a hacer justicia con mis propias manos y no voy a dejar que tú la hagas. En tercer lugar, en el libro de Gálatas dice que la ira es una obra de la carne. En otras palabras, que tú no estás tomando en cuenta bajo ninguna circunstancia al Espíritu Santo que está dentro de ti, sino a nuestra carne. Y Dios no nos dice a nosotros que debemos hacer nada en nuestra carne. Por eso dice Gálatas, andad en el Espíritu. La palabra andar significa condúcete en el Espíritu. Todas tus reacciones, palabras, acciones, todas tienen que ser en el Espíritu y no en la carne. Si lo haces en la carne, tú no vas a obtener buenos resultados. ¿Y quiénes son las personas que fácilmente se airan? Son las personas impacientes de espíritu. Son las personas que a veces no escuchan al otro, no averiguan, no preguntan, no se acercan y dicen, yo quiero averiguar si eso es así. Yo quiero entenderte.
No, que papá, mira, lleva el papá a la casa y la mamá le dice, mira lo que hizo Juancito. ¿Cómo? Y va donde Juancito, pero papá, pero déjame decirte, no tiene que decirme nada. Y comienza a castigar o a reprender a Juancito. Nunca haga eso. No es que tú vas a descalificar a tu esposa, pero siéntate con Juancito. Deja que él hable. Eso va bajando la ira. Ve orándole a Dios y diciéndole, Señor, ¿qué hago? Igualmente en la casa, tú encontraste algo que no te gustó, algo que tú entiendes que está mal hecho. Bueno, tú entonces le dices a tu esposo o a tu esposa o a tu mamá o a tu papá, ¿y por qué eso está así? Y mientras el otro te da la explicación, no le interrumpa. Ve orando y dile, Señor, ¿cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo responder? Por eso es que Proverbios también dice, no responda al necio según su necedad. A veces los hijos, la esposa, el esposo, papá, mamá, alguien en la casa, la abuela que vive con nosotros, la señora que trabaja con nosotros, pues a veces hacen cosas incorrectas. Ten mucho cuidado. No reacciones con ira, porque eso lo que va a producir es contienda, dice la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que reaccionar, como dice este pasaje del libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo número 29. Más el que, dice la Biblia, más el que es impaciente de espíritu, el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. ¿Y sabe lo que significa necedad? Actuar, reaccionar, hablar, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta al otro, sin tomar en cuenta las consecuencias del momento, sin tomar en cuenta las consecuencias del futuro. No debemos bajo ninguna circunstancia enaltecer la necedad. Nosotros, como dice la Biblia, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Por eso le dije, tú tienes que entender algo, tú tienes que comprender algo y no reaccionar solamente porque alguien dijo, porque alguien hizo. Porque si lo haces así, vas a ofender, vas a dañar y vas a molestar a Dios. La Biblia menciona de un hombre, un buen hombre llamado Moisés. Qué hombre que vivió para Dios, qué hombre que era, dice la palabra de Dios, un hombre manso. Sacar a un hombre de su estado de mansedumbre es muy difícil. Pero aún los que son mansos y humildes tienen que tener mucho cuidado porque las acciones de los demás pueden de una manera muy mala hacer que nosotros reaccionemos y actuemos mal. La Biblia dice en el libro de Salmos que hicieron enojar su espíritu. Y oiga como dice la palabra de Dios refiriéndose a Moisés. Y dice la escritura que hicieron enojar su espíritu y no le fue bien a Moisés. No le fue bien. Porque el precio que tuvo que pagar fue muy alto. Y aunque él le pidió a Dios que se lo quitara, dice la palabra de Dios que Dios no se lo permitió. Le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque tú actuaste en la carne, tú no actuaste en el espíritu, tú te dejaste llevar de la maldad del pueblo y te va a ir mal, y le fue mal. Hermanos, nos va a ir mal cuando nosotros reaccionamos con enojo, con ira, con palabras hirientes, con reacciones, extrañamos. Conozco cristianos que extrañan, que empujan al otro, que gritan, que tienen un espíritu de contiendas cuando se enteran de algo malo. No. En tu casa, en tu conducta en tu casa, tienes que cuidar tus palabras, pero también tienes que cuidar tus reacciones. La Biblia dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua, dice la palabra de Dios, la rencilla. Y también en Proverbios capítulo 16 y versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu como el que toma una ciudad. Fíjese que siempre dice que ese espíritu tenemos que mantenerlo bajo control. Por eso me da pena cuando yo leo el libro de Deuteronomio que Moisés
no pudo entrar a la tierra prometida. Como dice el libro de Salmos, le fue mal a Moisés. Papá, mamá, vamos a reaccionar correctamente porque nos va a ir mal a nosotros, le va a ir mal a los hijos, le va a ir mal a todos. En tercer lugar, en tu conducta, cuida tu espiritualidad en tu casa. Mire lo que dice el libro de Hechos, el capítulo número 10 y los versículos del 1 al 2. Me gusta mucho este pasaje de la Escritura, porque esto era un hombre que yo puedo decir que era casi cristiano, y luego llegó a ser cristiano. Actuaba mejor que muchos cristianos. Habla de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un soldado. Me gusta mucho ese énfasis porque un soldado es una persona que aprende disciplina y respeto. Oiga bien, aprende disciplina y respeto. Y se le obliga a temer a sus superiores. Y dice en el versículo 2 lo siguiente: pero este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Qué tremenda combinación! Era un hombre, dice la palabra de Dios, piadoso. Su corazón estaba guiado hacia las cosas santas, temeroso de Dios. Él decía, a mí me han enseñado a actuar bajo la autoridad de mis superiores, pero como yo tengo un superior mayor que es Dios, yo voy a actuar bajo la autoridad de mi Dios. Y como yo sé cómo debo conducirme, en mi casa, así voy a conducir a toda mi casa. Dice la palabra de Dios que él era temeroso de Dios junto con toda su casa. ¿Y sabe lo que me gusta de este hombre? Es que cuando hay un papá, hay una mamá, hay un esposo, hay una esposa, temerosa de Dios, piadosa, respetuosa, bajo autoridad, se le hace fácil a los demás miembros de la casa vivir en armonía, en tranquilidad y en paz. Y más aún, cuando ellos ven que la conducta de esa persona es producida por su relación con Dios, por su temor a Dios, por vivir bajo la autoridad de Dios, se le hace también fácil a ellos creer en Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, hablando de la mujer creyente que tiene un marido incrédulo. Él le hace mucho énfasis con respecto a su conducta. ¿Cómo es que nosotros, una mujer, puede guiar a su esposo al conocimiento de Cristo? Hermana, en las iglesias siempre hay muchas mujeres que sus maridos no son creyentes. Y dice la Biblia, asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos también, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra. Oiga cómo dice la Biblia, sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuánto me gusta esto? La Biblia es tan justa. Hoy en día se habla de igualdad de género. Bueno, déjame decirte, para Dios eso no existe. Para Dios no existe igualdad de género como la quieren poner los hombres. Para Dios siempre ha existido las mismas demandas que Dios le hace al hombre, se le hace a la mujer. Esto no es un asunto de igualdad que tienen que llevar los seres humanos. Esto es un asunto de la dignidad. Yo no creo que se debe hablar de igualdad de género, sino de la dignidad que debe existir en el trato de un hombre y una mujer, por las autoridades, por las leyes, por lo que fuese. Dignidad es la palabra. Responsabilidad, deberes son las palabras. Y este hombre, Cornelio, era un hombre temeroso de Dios, que tenía una muy buena conducta en su casa y guió su casa así. Y aquí se menciona a esta mujer, dice la palabra de Dios que se menciona a esta mujer para que esta mujer, por la gracia de Dios, también pudiera ganar, guiar a sus esposos a Cristo. Mi amada hermana, mientras más te sujetas, más gana. Pastor, pero son incrédulos,
son incrédulos. No, olvídate de las palabras y acciones de ellos. Piensa en lo que te demanda Dios. Y recuerda que todo el que honra a Dios, Dios va a obrar y va a recibir mayores beneficios. Mayores beneficios. Va a recibir mayores beneficios. Que tú tengas un corazón inclinado a Dios. Que sea conocida como una mujer y un hombre piadoso en tu casa. Oiga lo que dijo un autor. El crecimiento espiritual de un cristiano no se mide por cuántas actividades realiza en la iglesia o por cuántos conocimientos bíblicos tenga, sino por el cambio de conducta que demuestre en las situaciones adversas que enfrente. Los cambios de conducta es la mejor evidencia de un verdadero crecimiento espiritual. El cambio de conducta es eso, es la mejor evidencia de un crecimiento espiritual. ¿Y cuánto anhela nuestro buen Dios? ¿Cuánto anhela nuestro buen Dios que, como dice la palabra de Dios aquí, nosotros podamos mostrar, como dice la palabra de Dios, que somos hombres y mujeres sabias? Que lo mostramos. El libro de Santiago nos habla acerca de esto. Nos dice el libro de Santiago, hablando acerca a todos los creyentes, hombres y mujeres que están confinados. Santiago le escribió, como decía el pastor Joel, aquellos que estaban en la dispersión, fuera de su lugar de vida, como era la nación de Israel. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, es que la conducta va a mostrar si nosotros somos personas entendidas, sabios, con esa sabiduría que viene de lo alto. Y eso es el resultado de personas espirituales, personas temerosas de Dios, personas piadosas, como lo era, dice la palabra de Dios, este hombre llamado Cornelio. De manera que en tu conducta tienes que cuidar tus palabras en casa, tienes que cuidar cómo tú reaccionas en casa, tienes que cuidar tu espiritualidad en tu casa, que sea buena, que sea creciente, que refleje madurez. En cuarto lugar, en tu conducta cuida lo que tú permites entrar en tu casa. Hay demasiados padres hoy en día. Hablaba con un papá que le permitió a sus hijos y que le permiten cosas a sus hijos que yo no entiendo después por qué se quejan de la conducta de sus hijos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo número 101, versículo 7, que comenzamos a leer al principio del estudio. Dice, hablando David y hablando de que él se iba a conducir en integridad en su casa, él dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, ni se afirmará delante de mis ojos. ¿Sabe qué? Tú no le puedes permitir a tus hijos, ni a ti mismo, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a la señora que trabaja en la casa, ni a tu cuñado que vive ahí, ni a tu hermano, ni a tu hermana, a nadie que vive en tu casa, tú le puedes permitir algo contrario a la palabra de Dios. En ninguna manera, no se lo permita. Ponte firme, ponte fuerte, mantente firme, mantente fuerte. Hazlo con sus hijos desde pequeño. Díselo desde pequeño, eso no, malas palabras aquí no, cosas robadas aquí no. Te encontraste algo, tienes que devolverlo. Aquí yo no quiero nada que hable mentira, aquí la mentira no entra. Aquí hay que decir la verdad. Si te descubro o si tú me descubres a mí, hay sanciones para esto. Porque no podemos dejar entrar eso a nuestra casa, ni traer nada malo a nuestra casa. En el libro de Job, el capítulo 11, también nos dice algo más. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echare de ti y no consintiere que more en tu casa la injusticia. ¿Sabe lo que es injusticia? Cuando tú haces algo contrario a lo que Dios te manda. Y déjame decirte muchas de las cosas que son injusticia.
Mira, es una injusticia cuando tú tienes favoritismo con tus hijos. No debes tener favoritismo, ni con el pequeño, ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Es una injusticia el abandono. Que todo es el mayor o que todo es el más chiquito y tú dejas al del medio y no lo ayuda, y no lo cuida y no lo protege. Él lo interpreta como abandono. Y una persona que se siente abandonado de aquellos que deberían protegerle, sabe lo que produce resentimiento, y el resentimiento produce malas conductas. Cuando yo veo un hijo rebelde en la casa, yo lo primero que digo es, ese muchacho no tuvo reglas, porque un hogar sin regla es un hogar injusto. Las reglas, los límites que usted pone, esa es la mejor manera de criar, de tener un hogar con justicia. La ausencia de favoritismo, la ausencia de abandono. Usted entra al internet y siempre hablan del hijo segundo, del hijo segundo. No debería ser en ningún hogar. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, tenemos que tratarlos igual, darle la misma atención, darle el mismo afecto, darle el mismo cariño. Usted no puede dejar que su esposa esté cargada y que sus hijas no le ayuden o sus hijos no ayuden. Esos son actos injustos. Todo el mundo tiene que tener alguna ocupación en casa, ayudar. No podemos dejar a la esposa ahogada. Es algo injusto cuando su esposa gana dinero y lo gasta como quiera y usted se faja a trabajar duro y entonces él tiene que poner todo el dinero. O muchas veces es ella que tiene que trabajar duro, poner todo el dinero y el marido lo gasta como quiera. Esas son injusticias y Dios no bendice un hogar donde hay cualquier tipo de injusticia, y podemos mencionar muchas otras más. La palabra de Dios dice que uno tiene que cuidar mucho lo que uno permite en casa, lo que uno propicia en la casa. Uno tiene que cuidarlo muchísimo. ¿Sabe por qué Esaú estaba tan resentido contra su hermano Jacob? Porque había favoritismos en su casa. Y por eso él pensaba matar a su hermano y su mamá hizo cosas incorrectas por esto. Pero sabe, quizás si usted analiza mucho más, usted dice no, pero la mamá lo hizo porque vio que su papá se inclinaba más hacia el mayor y ella quiso como que el menor tuviera una parte de los beneficios. Usted ve, porque el papá se inclinaba hacia el hermano mayor, a Esaú, mientras que la mamá tuvo que inclinarse al muchacho, a Jacob, porque estaba en la casa, y así se crean todas esas desigualdades que son injusticias y que al final crea conflicto hasta en los mismos hijos. Si usted va a ayudar a un hijo, ayúdelo a todos. Si usted le va a dejar una herencia, déjele una herencia en partes iguales a todos. Pero no puede permitir que la injusticia entre a su casa. No puede permitir tampoco que las inconductas de sus hijos. No, mamá, yo puedo llegar a la hora que yo quiera porque yo tengo 18 años. No, tú puedes tener 18, 20, 25, 30 y tú tienes que seguir las reglas de la casa. Hay padres que le permiten tantas cosas a sus hijos pequeños, a sus adolescentes, para que no se molesten, para que no se vayan de la casa. Algunos le dicen, si no me dan esto, me mato. Y con eso lo manipulan. No acepten manipulaciones en su casa. Enséñenles desde pequeños. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y eso no es solamente la palabra de Dios, es principios, es reglas, es normas, es límites. Es frenar. Elí tuvo problemas con Dios, porque Elí, cuando vio a sus hijos con sus malas conductas, no los estorbó. En otras palabras, se lo permitió. Y ya usted sabe que estos muchachos sufrieron sus hogares, sufrió su descendencia. 4 aspectos hemos visto. Estamos hablando acerca de cuidar tu conducta en casa. Hemos visto que tiene que cuidar tus palabras, tiene que cuidar tus reacciones, tiene que cuidar tu espiritualidad, que tú seas un buen cristiano, tiene que cuidar lo que tú permites en casa y en último lugar, tiene que cuidar tus responsabilidades en casa. Parte de tu conducta es que tú tienes que cuidar tus responsabilidades en casa. Una casa marcha bien, una casa funciona bien cuando los jefes de la casa, lo que llama
el escritor, el terapeuta Minuchin, que habla acerca de los sistemas que hay en un hogar. Él menciona que hay 3 subsistemas dentro del hogar. El subsistema ejecutivo, que es el de los padres, el subsistema de los marital, el de los padres y también el subsistema de los hermanos, él le llama fraternal. Y en esos cada uno tenemos que establecer responsabilidades. La responsabilidad de los hermanos es el primer grupo de iguales. Es muy importante que tú sepas cómo criar a tus hijos como ellos como hermanos. Eso le va a ayudar mucho a saber cuáles son sus responsabilidades de proteger, de cuidar, de compartir con sus hermanos. Pero los otros, hablando del subsistema marital o el parental, habla acerca del parental o del marital como el subsistema ejecutivo, que es el que establece cuáles son las responsabilidades en la casa. Y yo quiero que usted vea algunas de las responsabilidades básicas que tiene que tener el esposo o el papá en la casa, o que tiene que tener la esposa en la casa, porque la palabra de Dios está entrenándonos a nosotros, a los padres, a los esposos a eso. Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ahora, las responsabilidades se van a ejecutar con esos 2 aspectos, con mucha sabiduría y con mucha prudencia. Es importante esas palabras, sabiduría y prudencia. Ser sabios es algo que el libro de Proverbios habla mucho, habla demasiado. La sabiduría alguien la definió como ver la vida desde la perspectiva de Dios, y otros la definió como manifestar el carácter de Dios en todas las acciones de nuestras vidas. En otras palabras, que la sabiduría es manifestar el carácter de Dios en nuestra conducta. Y Dios es un Dios bueno, misericordioso, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Pero también la prudencia. Por eso dice en el libro de Mateo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En otras palabras, una persona prudente es la que aprende que esto se hace así y él lo hace de esa manera. Un constructor prudente, los planos dicen, tiene que ser tantos metros para abajo, el grosor del acero, el grosor de las columnas, el peralte de las vigas, de las vigas, el grosor de las columnas. Tú tienes que hacer esto así, la excavación, y él lo hace como se dice ahí. Y entonces esa estructura va a sostener. El hogar es igual. Está basado en que cada cual cumpla con sus responsabilidades para que eso traiga armonía y estabilidad. Asimismo es nuestra conducta en el hogar. Así debe ser. Se requiere sabiduría, se requiere mucha prudencia. Ahora, ¿qué le demanda Dios al hombre en la casa? Dice el Proverbios, el capítulo 24, el versículo número 4, dice: con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y el próximo versículo, el versículo 5, dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Está hablando del hombre que llena sus cámaras. La cámara significa los cuartos de la casa. Lo que él compra para la habitación, la casa que compra, lo que compra para la cocina, lo que hace todo. Se requiere mucha ciencia, mucha investigación. La casa no se dirige a como venga la circunstancia. El hombre necesita ciencia, conocimiento, información. Vamos a comprar una estufa. Sí, esta es la más barata. No, no es la más barata. Vamos al supermercado a comprar esto. Sí, pero mira, esto que es más pequeño cuesta 100 pesos. Vamos a comprar este que cuesta 100 y ese trae 16 onzas. Hoy, ¿cuánto cuesta? 100 pesos. Pero mira, este trae el doble y cuesta 150. Vamos a comprar el de 150 y no el de 100, porque nos va a rendir más. Eso es ciencia. Eso es ciencia. No le vamos a comprar estos zapatos a esos niños, vamos a comprarle este. No vamos a ponerlo en ese colegio, vamos a ponerlo en aquel, porque ahí yo encuentro que mi hijo va a salir sabiendo inglés, computadora,
va a tener buena formación. La vida se dirige y el hogar con mucha ciencia. Hay que sentarse a planificar. Un hombre tiene que sentarse a planificar. Una mujer, una madre soltera, tiene que tener, yo le digo a las madres solteras aquí, nunca me tome una decisión importante si tú no hablas primero conmigo. Busca consejo. Yo te voy a aconsejar. Como pastor te voy a aconsejar. En las diferentes áreas donde tengo conocimiento te voy a aconsejar. Porque siempre a uno le hace falta alguien que le ayude a tomar decisiones. Tú eres una madre soltera, no tome decisiones solas. Tiene un buen papá, ese puede ser un buen consejero. Tienes tu ex marido con quien tiene buena relación, el padre de tus hijos, y se separaron, pero es un hombre sabio, pídele consejos a él. Tiene un pastor, pídele consejos para cualquier cosa, para que tome decisiones con ciencia, con conocimiento claro de las cosas. Pero también el hombre, nosotros los hombres tenemos que aprender a que lo pujante de nosotros, el vigor de nosotros, dice la Biblia, es el hombre docto, el hombre capacitado, el hombre entendido. El hombre tiene que dirigir con ciencia. Hay otra parte también aquí en el libro de Eclesiastés 10:18, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Un hombre tiene que ser una persona trabajadora, esforzada, no solamente en su trabajo secular afuera, sino dentro de su casa. Un hombre vago no es el plan de Dios. Mire, no es el plan de Dios un hombre vago, ni sin trabajo fuera, ni mucho menos sin trabajo en la casa. Un hombre vago, un hombre perezoso, la Biblia habla muchísimo de la pereza. Óigame, usted agarra una hormiguita en la mano, se la pone en la mano, se compara con la hormiguita y le dice a la hormiguita, yo soy mejor que tú. Y la hormiguita le va a decir, si pudiera hablar, ¿tú eres un hombre trabajador? Sí, tú no eres mejor que yo, tú eres igual que yo. Porque la Biblia menciona a la hormiguita como muy trabajadora. ¿Tú eres un vago? Tú, aunque eres un hombre, eres peor que yo. Eres un perezoso, peor. Porque dice en el libro de Proverbios, mira la hormiguita, oh perezoso. Mírala. Yo entro a una casa y yo quiero ver todo arreglado y todo bien, pero no es por la mujer. Es que el hombre es el que cuida, que aquello tiene que estar así, lo otro tiene que estar de esa manera. Yo trato de hacer todo y revisar. Ahora que estoy en la casa, reviso todo, le digo a mi esposa qué hago yo, pongo el clavo aquí, aquello allí. Pero también en la iglesia, cuando yo vengo a la iglesia, yo quiero que también la casa de Dios esté bien arreglada, bien pintada. Mi hijo trabaja en la administración de esto aquí y mantiene el colegio, la iglesia arregladita, pero yo estoy mirándolo, supervisando, pinta ahora, a esto aquí, a esto allá, porque cuando tú tienes esa mentalidad en tu casa, en la casa de Dios y donde quiera que tú estés, va a ser igual. Yo he entrado a veces a templos que digo, aquí falta un hombre que entienda que la casa de Dios debe estar arregladita, reparada, que esos pisos no pueden estar así, que esas sillas no pueden estar desajustadas, que ese techo hay que pasarle, que hay que buscarle solución a aquello, que hay que buscarle la solución al otro. Un hombre de verdad es un hombre que el techo de su casa no se le cae por la flojedad de sus manos, en ninguna manera. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios le asigna a la mujer? Proverbios, el capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando tú vas al Proverbio 31 y tú ves el desglose de la mujer virtuosa. Es una mujer que todo lo que hace es pensando en edificar su casa. Compra para el bien de su casa, cose para el bien de su casa. Incluye a su casa a su marido. Su marido está bien, sus hijos están bien, sus criadas están bien. El edificar la casa, hermana, es estar pendiente a todo lo que es tu responsabilidad, la comida a tiempo. No, pero que yo trabajo, no importa, busca a alguien, busca la manera. Pero nosotros, ustedes damas, Dios espera que edifiquen su casa. Pero si tú eres una mujer necia, que no le hace caso a Dios ni a tus responsabilidades, vas a derribar tu casa, vas a perder tu casa. Yo he conocido mujeres lamentándose que su marido no está en la casa, que sus hijos no estén en la casa, que su casa se haya tenido que vender.
o lo que fuere. Y es fruto porque fueron necias, no buscaron ayuda, tomaron decisiones, actuaron en su ira y en su enojo. ¿Qué otra cosa se nos dice también es una responsabilidad de la mujer? Dice la Biblia que tiene que cuidar su casa. En el libro de Tito, hablando de la anciana, dicen las ancianas tienen que enseñar a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estamos hablando de conducta. Una mujer prudente es una mujer que aprende a callar, no es tan rápida al hablar, es una mujer casta, su forma de vestir, su forma de actuar, cuidadosa. Dice la Biblia que su casa la cuida, que está en armonía con su marido. Y dice la Biblia que todo eso es para que esa sea una buena conducta y la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, y igualmente los hombres, cuando nuestra conducta no es buena, nuestros hijos van a blasfemar la palabra de Dios y no van a querer saber de Dios. Alguien dijo que es mejor ver un sermón que oírlo. Cuando tú le enseñas a tus hijos no quieren oír lo que tú dices. Los hijos quieren ver que lo que tú haces es mejor o está a la altura de lo que tú dices. La mujer tiene que evitar también, dice en el libro de Proverbios 21, es mejor vivir en un rincón derterrado que con una mujer rencillosa y en casa espaciosa. A veces las damas todo lo resuelven con la boca, gritando, peleando, discutiendo. Una mujer sabia no debe ser así, en ninguna manera. Por lo tanto, como nos dice la palabra de Dios, aquí tenemos que cuidar nuestra conducta en casa. En primer lugar, cuida tus palabras, porque eso es una forma de conducta. Cuida cómo tú reaccionas. Cuida lo que tú permites en tu casa. Cuida el ejercicio de tus responsabilidades. Y también cuida lo que tu espiritualidad en tu casa. Esos 5 elementos, pudieran aparecer otros más, pero esos 5 elementos son muy inclusivos con respecto a lo que debe ser nuestra conducta en la casa. Termino con esto. Algo que también encontré leyendo y lo quiero compartir con ustedes. Dice, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con tus amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en un grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Cuando Dios te comience a bendecir, cuida tu ego. ¿Cuánta sabiduría tiene eso? Yo lo pondría de la siguiente manera. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Como dice la Biblia, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Cuando estés con tus amigos, cuando estés con tu familia, cuida tu lengua, cuida tu carácter, cuida tu temperamento, cuida tu comportamiento. Cuando estés en una situación conflictiva, de problemas, cuida tus emociones, ya hablamos de la ira. Pero cuando Dios te bendiga, cuida tu ego. Mis amados hermanos, estamos en casa, porque Dios quiere enseñarnos lecciones en casa que no vamos a aprender en ninguna otra manera. No vamos a aprender de ninguna otra manera. Y Dios en su gracia y misericordia anhela que cuando tú salgas de ahí, salgas con una A, con un 100, porque Dios nos va a mantener ahí confinados. No es hasta que se vaya el coronavirus, nos va a mantener confinados hasta que aprendamos las lecciones que Dios quiere que aprendamos en nuestra casa y cómo conducirnos en nuestra casa. Vamos a orar. Señor amado, te damos muchísimas gracias por concedernos la bendición y el privilegio de estar en nuestras casas. Hay un plan tuyo en tu prolongar este confinamiento. Hay planes en la nación de confinarlo más. Hay mucha gente desesperada porque no entiende el plan de Dios con ellos. Padre, ayuda a cada uno de los hermanos y amigos
que estamos en nuestras casas, para que nosotros aprendamos todas las lecciones y de manera muy especial cómo debemos conducirnos en nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que Dios nos ayude a todos a cuidar nuestra conducta en nuestra casa.